¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy revisaremos la polémica, la controversia que se ha generado a raíz de la instalación de estos medidores inteligentes. El rol de los parlamentarios lo vamos a revisar todo también en la siguiente nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela. El anuncio de cobro a los usuarios de los denominados medidores inteligentes por parte de las empresas de electricidad ha causado una gran inquietud y molestia a la ciudadanía. En ese sentido, parlamentarios de diversas bancadas han presentado una serie de mociones que buscan, entre otras medidas, que los cobros por este concepto sean de cargo de las empresas y no de los clientes. ¿Cómo se origina este cobro y cuáles son las acciones que buscan realizar los parlamentarios para revertir esta situación? Las conocemos ahora en Puntos de Vista. Para conversar acerca de ello, establecemos el diálogo con el diputado Sergio Gaona. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, todo lo contrario. Muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Diputado, bueno, consultarle derechamente por aquello. Sí. Usted es uno de los autores de la idea matriz de esta iniciativa que finalmente ha sido, al parecer, desnaturalizada con lo que finalmente se aprobó. Bueno, la verdad es que uno de los autores ha sido el autor. Yo invité a varios parlamentarios a poder sumarse a este proyecto de ley que perseguía el objetivo de poder resolver un problema que tenían las personas que sufrían daños en sus empalmes y medidores producto de catástrofes. En este caso, a propósito de lo ocurrido en el terremoto y tsunami del año 2015 en Coquimbo, donde la gente le instalaban sus viviendas de emergencia y después cuando querían poner electricidad, iban a la compañía eléctrica para pedir la electricidad y la compañía eléctrica le decía, sí señor, le pongo el empalme y el medidor y paga 250.000 pesos. Para evitar ese costo, lo que nosotros hicimos fue hacer un reclamo, se llegó a un acuerdo con la compañía para que no cobrara, pero había que establecerlo por ley, de tal manera que quedara especificado que en caso de catástrofe, las empresas eléctricas tenían que reponer el empalme y el medidor sin costo para el usuario. Y ese es el proyecto de ley, un artículo único de 2 líneas donde responsabiliza a las empresas de los medidores y de los empalmes de tal manera que se hagan cargo precisamente ante situaciones de catástrofe. ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, después lo que ocurre es que se empieza a buscar la viabilidad de esto, del proyecto estuvo, y este proyecto no es original solo de quien les está hablando, este proyecto también se originó a propósito del 27F en una propuesta de los senadores Tuma y Jimena Rincón. Ellos también plantearon un proyecto de las mismas características y no funcionó, no pudo ver la luz ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados hasta después del terremoto en 2015, donde nuevamente lo vamos a presentar y ahí se empieza a generar esta conciencia de que no se le puede estar cobrando el medidor y el empalme una vez que ha sido destruido producto de un terremoto, un tsunami o una catástrofe. Por lo que ocurre después es que efectivamente sale de la Cámara de Diputados, va al Senado y se introduce una serie de modificaciones que, mira, yo en términos generales, cuando uno analiza la Ley de Servicios Eléctricos, cuando analiza las normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía, cuando uno ve los problemas de la calidad de la distribución de la energía, porque además tenemos que entender que acá tenemos 3 sistemas distintos, un sistema de generación, que hay unos actores, un sistema de transmisión de la electricidad, que es otros actores, y un sistema de distribución, que son los que finalmente llegan a nuestras casas. Y por tanto, a propósito de las nevazones del 2017 y de todos los problemas que se generaron de cortes de luz y de energía en Santiago, se dictó una norma técnica que apuntaba a aumentar la calidad del servicio. Eso no tiene nada que ver con la ley. Es una norma técnica, facultad del Ejecutivo para poder dictarla. Y dentro de esa norma técnica se establece la obligación de las empresas a hacerse responsable de los medidores y de los empalmes. Y sobre todo el cambio de medidores inteligentes. Y ese cambio de medidores inteligentes que se establece en esa norma técnica del 7 de diciembre del 6 de diciembre del 2017 en el gobierno anterior, que es una norma técnica que apuntaba precisamente a aumentar la calidad del servicio. Y está bien, yo no cuestiono eso, lo que yo cuestiono es que no se le comunicó a la ciudadanía en qué consistía y cuánto costaba aumentar esta calidad del servicio. O sea, se entiende que el fondo es correcto. Absolutamente. La forma es la equivocada al ingresarlo en este proyecto de ley sin la información a la ciudadanía. Efectivamente, yo habría esperado la ley de distribución que se va a discutir durante el segundo semestre de este año o a finales de este año, que es un proyecto de ley que está preparando el Ministerio de Energía, que viene con antecedentes del gobierno anterior, porque estos son proyectos de largo plazo, esto no es una cosa que se le ocurra a un gobierno u otro. Aquí lo que está haciendo Chile es tratar de ponerse a la vanguardia en Latinoamérica de lo que ya ocurre en los países desarrollados con los temas de distribución de energía. Entonces se incluye en esta ley, que era simplemente para los temas de terremotos, se establece
que en su artículo principal, porque tiene un artículo y 3 transitorios, en el inciso segundo del segundo artículo transitorio se establece todo de las catástrofes, terremotos y todo ello. Pero el artículo principal versa fundamentalmente que tanto los medidores como los empalmes pasan a formar parte del sistema de distribución. ¿Para qué? Para viabilizar esto de que las empresas se hagan responsables de que en caso de terremoto tengan que ellos financiar la reposición del empalme y el medidor. Y eso se establece en esta ley que no tenía nada que ver con esto, que está enraizado en la ley de distribución. ¿Y cómo se subsana, cómo se mejora esto? Porque claro, el fondo, usted lo dice, es correcto, o se entiende que de una u otra forma o en algún momento había que hacerlo. Así es. Pero, ¿cuál es la respuesta que se le da a la ciudadanía ahora que de una u otra forma siente que quizás se le ocultó información o no se le dijo en un primer momento cómo iba a ser este cambio? ¿Hay allí también quizás a nivel de Cámara de Diputados, de Parlamento, una especie de autocrítica quizás? Mira, yo creo que aquí... ¿O qué solución se puede dar? ¿Cuál es el paso principal siguiente? responsabilidad acá de la comunicación, quien dicta la norma técnica es la Comisión Nacional de Energía, y eso es el gobierno. Por tanto, la principal responsabilidad de comunicar a la ciudadanía el cómo se van a establecer los nuevos sistemas para mejorar la calidad del servicio de la distribución de energía corresponde a la Comisión Nacional de Energía. Nosotros legislamos y pretendíamos legislar para resolver el tema de los damnificados. Y aquí se le agregan estas cosas que en el fondo están bien, pero me parecería a mí, bueno, me hubiera parecido mucho más correcto haberlo colocado en la ley de distribución que se tiene que discutir a finales de este año. Por tanto, y ahí es donde se empieza la confusión, porque ¿qué es lo que se señala? Señala en el artículo único de la ley, tiene 3 transitorios, tiene un artículo único permanente que dice que el medidor y el empalme pasan a ser parte del sistema de distribución. Ergo, cuando usted calcula la tarifa de un monopolio natural como es la distribución de energía eléctrica, eso se considera inversión. Y como esa inversión se incorpora dentro del costo de la tarifa, como también se incorporan los ahorros de establecer un medidor inteligente, por ejemplo. Ya no le van a usted cobrar por corte y reposición los poco más de 11.000 pesos que le cobran cuando se le corta la luz y se la reponen, porque no van a ir cuadrillas a cortarle la luz y después a reponérsela. Tampoco va a ir una persona a medir el estado de la luz porque es todo automático. Esos ahorros también se incorporan y se netean. Lo que sucede es que evidentemente hoy día el medidor inteligente tiene un costo como inversión y ese costo es el costo de todos los medidores que se tienen que implementar de aquí al 2025, prorrateado de acuerdo a las metas que están establecidas para los próximos 2 años, que es el 30% de ese costo total, se mete en la tarifa a propósito del decreto tarifario también dictado en el gobierno de la presidenta Bachelet pocos días antes de terminar su mandato. Ahora hay una serie de iniciativas, diputado, que se han estado promoviendo. Lo invito de hecho a revisar las declaraciones del diputado Marcelo Díaz, que justamente tiene una alternativa, él dice, para de una u otra forma compensar a los usuarios con todo lo que ocurrió. Revisemos esas declaraciones. Nosotros vamos a ingresar ahora un proyecto de ley muy claro y muy simple, y es que cualquiera sea la razón que obligue o motive un cambio de medidor de cualquier empresa que suministre un servicio básico, como en este caso la luz, el agua potable u otros, sea siempre de cargo de la empresa que realiza el cambio, que presta el servicio, y que por tanto los ciudadanos solo paguen lo que corresponde a su consumo de luz, de agua, de gas, etcétera, y no las obras que realiza la empresa para proveer de ese servicio, porque entendemos que las ganancias que ya obtienen son suficientemente elevadas y altas como para tener que compartir, entre comillas, el costo altísimo que significa este cambio de medidores. Diputado, revisábamos ahí las declaraciones del parlamentario Marcelo Díaz. ¿Está de acuerdo usted con esto de que la gente pague solamente o que en la cuenta se refleje solamente lo que gasta en materia de energía? Por supuesto, sin duda alguna que sería algo maravilloso que pudiésemos tener esa posibilidad de que efectivamente cada uno de nosotros prendiera la luz y solo pagara por la energía que entra, que se prende la luz nomás, nada más, solo la energía que llega a la casa. Pero tendríamos que encontrar un mago que haga aparecer la energía en la puerta de su casa. O que algún multimillonario o algún magnánimo benefactor ponga todos los postes, las líneas de distribución, la oficina comercial de atención de público, los call centers, las centrales hidráulicas, las centrales eólicas. Si hay alguien que exista, que pueda ser un benefactor de Chile y que pueda entregarnos todo eso, me gustaría que el diputado Díaz me contara si lo conoce. Es inviable. Yo creo que es inviable, efectivamente, porque cuando usted compra una Coca-Cola,
Usted no paga solo por la Coca-Cola que se está tomando, por el líquido. No paga por ese líquido espumante de sabor refrescante, usted paga por el envase, paga por todo lo que significó el proceso de producción, por todas las inversiones que significó, si no nadie invertiría. ¿Cómo usted? La inversión va cargada al precio, principio básico de la economía. ¿Y qué se le puede decir entonces al usuario, a la gente en general, respecto de este episodio que ocurrió? ¿Qué alternativa se le podría entregar? Yo creo que la alternativa podríamos hablar, que también es bien opinable y bien discutible, ¿eh? Pero yo creo que podríamos pensar en una voluntariedad. Es decir, yo como usuario, si quiero, pongo el medidor inteligente, si no quiero, no lo pongo. O si quiero, no quiero que lo compre la compañía y lo compro yo. O sea, yo creo que ahí podríamos trabajar en eso y ver qué es lo que es más económicamente razonable. Yo tiendo a pensar de que si nosotros les entregamos la voluntariedad a la persona para que ella compre su medidor si quiere o no, eso va a hacer que el sistema de implementación de los medidores inteligentes, que trae muchos beneficios, de que esto nada se ha hablado de los beneficios del medidor inteligente. No es el momento para hablarlo, cuando quiera lo podemos conversar. Pero no podría aplicarse con la rapidez que se quiere aplicar porque tenemos que esperar que toda la gente decida si se asocia o no se asocia a un medidor inteligente. Segundo, cuando usted toma un paquete y compra 6 millones de medidores inteligentes, el precio es infinitamente inferior a que cada uno de nosotros comprara de a uno y de a poco. Eso es lo que tenemos que evaluar y la gente tiene que pensar, y nosotros también. Nosotros estamos para legislar con responsabilidad, con criterio y con la verdad. Y no solo con fantasía o con solo pensando en lo que es bueno y popular para la gente. Por lo tanto, en esto tenemos que ser muy serios. Yo creo que lo que sí se puede hacer es el tema de la voluntariedad o preocuparse que en los decretos tarifarios y en el cálculo de la tarifa regulatoria, preocuparse pero con mucha fuerza. Yo creo que hay una modificación interesante, que el precio que se calcule en la tarifa sea el precio que incluya adecuadamente todos los ahorros de costos que produce la modernización y el avance tecnológico. Y es un tema que tenemos que vigilar. Hoy día, ¿cómo se hace este cálculo tarifario? La Comisión Nacional de Energía recibe estudios de especialistas para la Comisión Nacional de Energía y estudios de la propia empresa. Y se pondera el valor que llega los especialistas de la Comisión Nacional de Energía, 2/3 y 1/3 los estudios de las empresas. Me parece a mí que aquí tiene que ser una definición del Estado como Comisión Nacional de Energía y tiene que ser o esto otro, pero no puede haber ponderación. Entonces, yo creo que ahí es una modificación interesante a la Ley General de Servicio Eléctrico en el ámbito de la distribución, que es una ley que tiene que venir ahora hacia final de año y que es la manera seria y responsable de legislar. Las tarifas eléctricas son fijadas por el Estado, no las fijan las empresas a su antojo. Eso tiene que quedar muy claro. La instalación de los medidores eléctricos es obligada por el Estado a través de la Comisión Nacional de Energía en una resolución exenta del 6 de diciembre de 2017 por la Comisión Nacional de Energía del gobierno anterior. Y ojo, no estoy diciendo que haya estado mal, porque apunta a mejorar la calidad del servicio a propósito de todos los problemas. Quizás el apuro de las nevazones y de la indignación de la gente hizo que esto se hiciera rápido, que no se comunicara bien a la ciudadanía, que en definitiva no se esperara esta ley de distribución para hacer todo de una manera más conjunta y se aprovechó esta ley para meter algo que es de toda lógica y razonable, pero que es incomprensible para la ciudadanía. Son temas entonces que son más de fondo y que necesitan otras conversaciones, otros diálogos, otra socialización, por llamarlo de alguna manera. Y fíjate una cosa más, Guillermo, tú miras todos los proyectos de ley que han presentado parlamentarios y bancadas enteras para reformar este tema y lees lo que dice y miras la ley 21076, es exactamente lo mismo. Dicen de que la empresa será responsable y propietaria y se hará cargo de los medidores, los empalmes, todo. Hay que leer la ley 21076, que es un artículo permanente de 5 o 6 líneas y 3 artículos transitorios. La ley no supera una carilla. Y veamos bien de que si los proyectos de ley que se están presentando, por lo menos los que yo he visto, probablemente hay otros que apunten al tema que te hablaba yo, es decir, cómo se calcula la tarifa. Ese es el punto. El punto acá no es quién es el dueño de los medidores, sino cómo se calcula la tarifa. Perfecto, diputado Gaona, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Nosotros seguimos en este interesante tema, nos quedamos con las declaraciones del Ejecutivo en la voz de la ministra. Como gobierno, sin lugar a dudas, estamos comprometidos en hacer un estricto seguimiento de que
aprobada la norma técnica y el decreto tarifario en la administración anterior, nosotros vamos a fiscalizar que efectivamente se dé cumplimiento a la mayor calidad de servicio que se está exigiendo, que se realicen las inversiones necesarias y que se difunda además la información. Yo creo que acá había un problema de expectativa, no se le transparentó suficientemente a la ciudadanía los efectos que tiene para ellos este cambio tecnológico, y creo que es muy importante entonces ser transparente y de cara a la ciudadanía ver cómo podemos impulsar que el efecto en tarifas sea mínimo. Para ello, sin lugar a duda, en el proceso tarifario que a nosotros nos va a tocar iniciar a fines de este año, vamos a tener particular atención no solo a que los costos de las inversiones reflejen efectivamente los costos de una empresa eficiente, sino que también que se reflejen ahí los ahorros que significa este cambio de sistema de medición para las empresas y que por lo tanto también tienen que tener un efecto, en este caso hacia la baja de las tarifas. Teníamos allí entonces la declaración de la ministra, quien da cuenta de, lo dijo ella, la preocupación que tiene el gobierno por este tema y eventuales determinaciones, medidas que se puedan adoptar. Seguimos hablando respecto de lo mismo. Ahora la diputada Marcela Hernando nos acompaña. Diputada, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Guillermo. Un gusto el poder seguir tratando de aclarar este tema. Que es un tema claramente complejo y que de una u otra forma ha generado molestia en la ciudadanía, que siente que quizá se le ocultó información al momento de tramitar esta normativa. ¿Qué fue lo que pasó para aclarárselo justamente a la gente que puede tener quizá una visión, no sé si errada, pero que de una u otra manera se ha expresado molesta por lo que ha ocurrido? Brevemente, el año 2015, a propósito del terremoto y maremoto que hubo en la Cuarta Región, dos parlamentarios de posiciones absolutamente opuestas desde el punto de vista político, que son el diputado Gaona y el diputado Núñez, presentaron una moción a propósito de que las personas habían sufrido destrozos en sus hogares, no solamente del hogar, sino que también de los empalmes y de los medidores eléctricos, y estaban teniendo que asumir un costo que en ese minuto era muy complejo de asumir para poder restablecer esos servicios. Y en ese contexto entonces ellos presentaron esta moción que lo que pretendía era que en caso de catástrofe, cualquiera que está afuera y que provocara este tipo de destrozos, fuese la empresa proveedora del servicio la que repusiera estos equipos sin costo para los usuarios. Sin embargo, esto se desnaturalizó en la tramitación. ¿Cómo se explica aquello? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, nosotros permanentemente dentro de la Cámara, y así se fue al Senado, cautelaban aquello. Ahora, el Ejecutivo en el Senado tuvo un rol bastante activo en términos de insistir en que no se le podía imponer ese cargo o ese gasto a las empresas. Y también a asegurar al Parlamento que no iba a haber un mayor costo por parte de los usuarios, pero que la única forma de hacerlo era que los medidores pertenecieran a las empresas. Y así entonces la empresa podía asumir, cuando hubiese una catástrofe, que iba a tener que reponerlo. Ahora, en paralelo, y a raíz del mal servicio que dan las eléctricas en nuestro país, el Ministerio impulsó una norma, la dictación de una norma que tiene que ver con los decretos tarifarios, y allí se estableció que se debía evolucionar hacia estos medidores inteligentes, con lo cual se cruza con la ley que nosotros habíamos puesto, en el sentido de que iban a tener que cambiarse todos y no solamente aquellos que fuesen dañados por una catástrofe. Conversábamos hace un rato atrás con el diputado Gaona justamente al respecto, y él nos mencionaba que la intención en esto de hacer estas modificaciones, mejorar esta modernización, es positiva, pero que da la impresión de que se equivocó el camino, se incluyó esto en una normativa que era completamente diferente, y eso es lo que produjo finalmente la confusión. ¿Va por ahí el tema? Yo creo que sí. El tema es que todos los usuarios, y en esto yo creo que a todos nos pasa, nos sentimos
definitivamente abusados por las compañías eléctricas porque no sabemos cómo se calcula el precio. Y es un tema bastante complejo. Entonces, como es una comisión técnica especial, es un algoritmo que se compone de una determinada manera y ellos ponen todos los costos allí, aun cuando se haga con el modelo de una empresa eficiente, siempre vamos a tener el fantasma de que los costos son mayores de los que realmente ocurren. Aun cuando en nuestro país hemos logrado una mayor eficiencia y hemos tenido diferencias de costos significativos, nos encontramos con que las tarifas eléctricas se negocian muchos años antes y las licitaciones son previas. De hecho, los precios que vamos a enfrentar ahora se negociaron en el 2014. Entonces, también eso repercute en los mayores costos que vaya a tener la gente. Ahora, la tramitación de esta normativa ha generado controversia, finalmente el cómo salió esta ley o cómo va finalmente a implementarse, como ya se está implementando, porque ya se están colocando estos medidores inteligentes en algunos sectores. Ha generado cierto debate. La invito, de hecho, a revisar algunas declaraciones en este caso, el diputado Macaya, quien reconoce que hay que mejorar ciertos procesos legislativos. Revisemos aquí. Yo creo que acá, más allá de caricaturizar, de que si acá la Cámara de Diputados se haya equivocado o no, yo he escuchado opinión técnica bastante, hoy día en términos preliminares, que indican que este es un proyecto, que es una ley que está funcionando. Vamos a revisar las opiniones y vamos a tener una discusión sobre el particular, lo que significa de alguna manera una evaluación ex post de la ley, pero no tengo ninguna duda de que se tiene que hacer de cara a la ciudadanía y vamos a tener una comisión especial, para ver ese tema. Teníamos ahí entonces las declaraciones del diputado Macaya. ¿Concuerda con él respecto a que hay que revisar procedimientos a la hora de legislar? Eso es válido para todos los proyectos de ley. Yo siento que nosotros tramitamos tantas leyes diariamente que cuando nos dicen esta ley viene del Senado, que le hizo una enmienda, y es el Ejecutivo el que nos dice, la enmienda que se le hizo en el Senado en realidad no es significativa y lo único que hace es mejorar la ley, nosotros tendemos a creerles. Y en este caso aceptamos el no discutir y se llevó a la votación volviendo del Senado sin discusión. Ese tipo de cosas yo creo que hay que revisarlas para este y otros casos y no ser tan confiados respecto de que nos digan que las modificaciones que se le hicieron en el Senado son no sustanciales respecto de las cosas que nos interesan a nosotros. O sea, se actuó de buena fe entendiendo que el espíritu original del proyecto era la urgencia con que la gente afectada por los sismos y terremotos necesitaba la reposición de su empalme. Solamente el tema de catástrofes y sismos y que eso iba a significar un costo para la empresa y no para el usuario. Eso es lo que nosotros votamos. Ahora, quiero volver a recalcar que finalmente el reemplazo de estos medidores inteligentes fue decretado desde el Ministerio y no tiene que ver con la ley. Eso, dejarlo bien establecido, no tiene nada que ver con la ley. Nosotros no hemos legislado que hay que cambiar los medidores y que las personas tienen que hacerse cargo de ese costo. Eso no lo hemos legislado nosotros. Y ahora, diputada, yendo justamente a este tema, o un tema más global, ¿qué alternativas se le puede entregar a la gente a través de otras iniciativas legales o de modificaciones a esta misma para, no sé si la palabra sea compensar, pero corregir un tema que usted misma lo mencionaba al principio, que es la fijación de las tarifas, que mucha gente la desconoce, por qué aparecen ciertos cargos en la boleta? ¿Cómo se puede solucionar esto? A ver, ahí a propósito de esta contingencia, ya llegaron 3 iniciativas legales a la comisión, pero sabemos que otras fueron presentadas en sala ayer y por lo tanto todavía no han llegado a la comisión y lo que pretendemos es esperar a que lleguen para fusionarlas todas y tratarlas en conjunto y sacarlas lo más rápido posible en términos de tender a corregir esta situación a propósito de los medidores inteligentes.
Ahora, en relación al tema tarifario y a las empresas eléctricas en general, son temas que nosotros también estamos investigando por otras vías. En lo personal hice una presentación a la Fiscalía Nacional Económica, porque a mí me parece que estamos yendo en el sentido contrario de la política que se tuvo en los años 80 respecto de fragmentar la propiedad de las eléctricas, que eran un monopolio estatal cuando se privatizaron, etcétera, el que hubiera mucha oferta y por lo tanto se dividieron. Hoy día se han fusionado. Existe una sola que está adquiriendo a todas las demás, con lo cual ha tercerizado la mayoría de los servicios. Está prestando servicios desde Santiago. No existe, para quienes somos usuarios, para mí es francamente preocupante el que no tengan servicios establecidos como si fueran indispensables, en circunstancias que todos sabemos que son urgentes e indispensables. Es como un servicio de salud que se deja de prestar casi. ¿Ha bajado la calidad del servicio? Ha bajado, sobre todo en lo que significa la mantención de las líneas, la mantención y la reparación y la atención de las emergencias que se van prestando. ¿Por qué? Porque las empresas se han centralizado en Santiago, hoy día es una sola, y trabaja a través de contratistas que prestan un mal servicio en las regiones. ¿Y eso de una u otra forma se puede revisar en las distintas iniciativas que se vean, por ejemplo, en la comisión o en este congreso en general? ¿O se está de manos atadas? A ver, el Ministerio ha prometido a la comisión, la ministra hasta ahora nos ha mostrado que es una mujer que cumple sus compromisos, que va a ingresar un proyecto de ley respecto de distribución. Una gran reforma a todo aquello, y nosotros esperamos que estos temas sean vistos allí. Perfecto, diputada Hernando, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros. Muchísimas aquí en Punto de gracias, Vista. Guillermo. Un tema contingente, un tema que es de inquietud de la ciudadanía, lo que ocurre con las empresas de distribución eléctrica a propósito de esta situación, de este proyecto de ley y de estos medidores inteligentes que están hoy en el ojo del huracán y que son resistidos, por llamarlo de alguna manera, por parte de la ciudadanía en esta mecánica de cobro que de una u otra manera se está impulsando. Nosotros dejamos hasta aquí entonces esta edición de Puntos de Vista y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su compañía.